Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevamente a Enfocadamente con Jalil. El tema a tratar hoy es enfrentando tu miedo. Una de las principales emociones que tenemos el ser humano, una es o nos movemos por el amor o nos movemos por el miedo. ¿Pero qué es el miedo? El miedo va a ser toda aquella angustia, o a lo mejor también puede ser como ese sentimiento de desconfianza que la persona percibe ante algo real o imaginario. Y esto surge debido a que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro el cerebro reptiliano, que su función es pues darnos ese impulso para comer, para respirar, para encontrar siempre la supervivencia. Y se le llama reptiliano porque fue, o sea, desde que el ser humano comenzó a tener su evolución, cuando vivían al intemperie, por así decirlo, pues necesitaba estar alerta cuando alguna amenaza se ocurriera por, no sé, algún ataque de alguna fiera, o alerta cuando andaba cazando algún animal del posible peligro real que había a su alrededor. Entonces, esa era su función. Incluso hasta hoy en día, el reptiliano tiene una actividad ahí permanentemente que, aunque no lo crees, el reptiliano muchas de las veces es quien decide si compras algo o no lo compras. Porque puedes comprar algo por miedo, por prever, por no querer tocar ese dolor, o bien por tener esas circunstancias que dices, no, mejor prefiero, como en México decimos, es mejor tenerlo que necesitarlo. Incluso hay mucho marketing enfocado al cerebro reptiliano, precisamente porque va a responder a esa situación de miedo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando te da miedo alguna situación, pues tu organismo va a reaccionar de manera impresionante. Se pone a trabajar a todo lo que da. Una de las cosas que hace es subir la presión arterial con la finalidad de que la sangre fluya con mayor amplitud, o se acumule más en las extremidades para poder correr, para poder huir. Y incluso también las pupilas se dilatan para ampliar esa visión. Así como cuando aquel hombre primitivo percibía que había un león, pues era como en automático, ¿no? Esa adrenalina que recorría el cuerpo para salir corriendo de aquella situación de manera inmediata y sin pensar. Y existen diversidad de miedos, hasta incluso hay como toda una lista por abecedario donde se nombran todos esos miedos, esas fobias, esas situaciones de pánico que no te permiten avanzar. Hay quienes les tienen miedo a las agujas cuando te van a inyectar.
a morir, a las alturas, a la oscuridad, a la pobreza. Hay gente que tiene miedo a vivir, miedo a morir. Incluso está muy arraigado el miedo a Dios. El miedo a perder a alguien. El miedo a fracasar. El miedo al qué dirán. Y quizás pueda recordar que desde pequeño le tenías miedo a algo. Ya sea porque no hayas tenido esa protección de tus papás, porque a veces tus hermanos mayores te inculcaban el miedo, o también cuando se dan situaciones, y creo que hasta en la actualidad se da, cuando alguien le está haciendo daño, lo está golpeando, está abusando, no sé bajo qué circunstancias, puede provocarle miedo a esa víctima para que no denuncie, para que no le diga a sus padres, para que no salga a la luz lo que la otra persona está haciendo con maldad. Pero ¿cómo es que nos ataca ese miedo? Ese miedo nos va a atacar cuando tenemos una baja de recursos. Es decir, perdemos esa autoconfianza. Claro que estamos hablando dependiendo de la edad. Si es un niño, bueno, que le tiene miedo a la oscuridad, ¿qué es lo que pasa cuando? ¿O cómo se puede de alguna manera con algún juego lograr que ese pequeño se sienta confortable cuando está la luz apagada? Hay ocasiones en que los papás, como castigo, los encierran en un cuarto oscuro, los dejan solos y no se imaginan el daño que les hacen, que pueden llegar a tener 50 años y todavía sienten esa sensación de miedo de cuando los encerraban en el cuarto, cuando los dejaban solos. Aquí es como una alerta, o sea, si eres papá, no amenaces a tu hijo, es un pequeño, no lo amenaces, no hay necesidad, tú eres un adulto. Comienza a trabajar de otra manera las situaciones, como a través del convencer al niño de por qué tiene que hacer las cosas. Hay gente que hasta amenaza al niño, te voy a quitar la mascota si tú no sacas buenas calificaciones. ¿Cómo? A lo largo de nuestra vida, quizás así aprendimos, así nuestros padres nos hablaban de, cuidado y hagas esto porque te voy a hacer esto. A ese efecto amenaza, castigo, muchas de las veces que solamente era un miedo psicológico y en la realidad no iba a pasar nada. Pero como estás pequeño, pues no lo percibes, te lo crees tal cual. Incluso actualmente se da un manejo a través del miedo tan fuerte y tan impresionante que nos ponen a través de los medios de comunicación toda la violencia que hay. ¿Para qué? Para que vibres en el pánico. Te manejan la creencia de la crisis para que vivas en el miedo a que mañana no vas a tener que comer. Miedo incluso a va a pasar tal o cual situación si este político llega al poder.
Y todo eso es manejado por grandes intereses. Otra situación que veo también es a través de manejar el miedo en los medicamentos. Si usted presenta A, B, C o D, tómese tal o cual medicamento. Y a veces es tan sugestivo ese anuncio que la persona se cree que realmente está enfermo de eso. Con algún pequeño síntoma, alguna pequeña alerta, inmediatamente asume que ya está enfermo de algo. Sin ni siquiera darse tiempo para reflexionar qué situaciones están sucediendo en su entorno, en su persona, que le estén provocando ese síntoma. Incluso se habla que a partir de cuando surgieron los anuncios de disfunción eréctil, se incrementó ese problema en la población. Lo mismo sucede cuando hay algún tipo de alerta de tiene que prevenir esta tal enfermedad por tal y tal situación. Y ponen a las personas en una situación de estrés, de preocupación. No, sí, deja voy al médico. O sea, la persona está completamente sana y va, pero influenciada por la información que recibió y no por lo que de veras esté aconteciendo. Otro caso típico, y este lo veo casi en todos lados, es las mamás cuando un hijo no llega exactamente a la hora que acostumbra llegar, cuando se sale de la casa, cuando se va con los amigos, la mamá empieza a generar una serie de pensamientos negativos que a lo mejor asaltaron a su hijo, que lo golpearon, que se emborrachó, que bla, 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 bla. Y, y lo mismo cuesta de tiempo el estar generando un pensamiento negativo, y más si son tus hijos, que generar un pensamiento positivo de bendición, de protección, de confianza, de que despierte esa intuición que tiene dormida para que si realmente le va a pasar algo, pues pueda tomar esas precauciones. Si es algo que se puede evitar con el hecho de tener precaución y o hacerlos conscientes de que puede suceder y que se hagan responsables, sobre todo si tus hijos están jóvenes y les gusta irse de fiesta, de antro, no sé cómo lo digan en tu país, pues si tú les platicas, hay ocasiones que sucede esto, hay ocasiones que sucede esto, hay amigos que toman y se animan a manejar, se ponen a hacer piruetas en una motocicleta, que tu hijo o tu hija tenga la capacidad de observar cuando su amigo con el que salió de fiesta ya perdió el control a causa del alcohol, o que tenga la habilidad de percibir cuando alguien le está invitando a probar drogas, a que tenga esa capacidad de decir no. Y también, si tú has sido demasiado estricto con tus hijos, pierdes esa comunicación de que no te va a decir lo que le está sucediendo por miedo a que te enojes. Porque sabe cómo te alteras, no te va a decir que la regó, no te va a decir que cometió un error por el miedo, el pánico que siente, porque sabe cómo reaccionas de manera agresiva
lo que te diga. Enseguida vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Una emoción de miedo. O en otras ocasiones te das cuenta cuando alguien más está abusando de tu hijo en el sentido de que lo pisotea, lo humilla y el otro ni respinga. Entonces ahí es importante donde tú estés presente y te des cuenta de lo que está sucediendo. Pero ¿cuáles serían esas posibles afectaciones cuando tienes miedo? Y aquí vamos a hablar de cuando sientes un miedo, ya de adulto, ya de mayor, que tienes miedo a tener una casa, porque ¿cómo vas a pagar esa hipoteca? Y nunca la adquieres. ¿Cómo vas a tener esa pareja que tanto deseas, que tanto añoras? Porque no es de tu estatus social. Sientes que, pues, tú no das el ancho, ¿no? A lo mejor esa persona necesita a alguien con mayor estatus, con mayor autoconfianza, con mayor belleza, con tener una vida más perfecta. Y no es así. Esa persona te aceptaría con todo el gusto de su corazón, con toda esa alegría. Pero tú vas poniendo barreras que te impiden a través del miedo hacer aquello que deseas. Poner un negocio, generar más ingresos económicos, irte de viaje. A veces no viajas, no me va a salir muy caro. No conozco el idioma. No, es que no tengo quien me acompañe. Y que no hubiera grupos de excursiones y conoces nuevas amistades. Pero te dejas manejar por el miedo. El miedo de alguna manera controla tu vida, como no te imaginas. Y cuando yo me pongo en el plan de que permito que el miedo me ataque, porque traigo una baja autoestima, pues se me facilita entonces en complacer a cuanta persona se me ponga enfrente por tal de pertenecer a su grupo social, por tal de que me metan en ese círculo de amistad. No quiero que me hagan daño, le hagan daño a otro. Entonces accedo a lo que me están pidiendo. O, o este caso se da mucho en cuestiones de probar drogas. El amigo lo reta, lo insulta para que pruebe aquella droga y a veces acepta por demostrar que sí puede, por el quedar bien, decíamos. Y otra es cuando tú piensas que esa situación que se te está presentando no puedes manejarlo. El miedo a hablar en público. Y a veces hay personas que están llenas de conocimiento y no se atreven a expresar y a compartir todo eso que saben. El miedo a superarte, el miedo a tener dinero, porque si tengo ese dinero puedo perder mi salud, mi familia, dependiendo cuál así haya sido la creencia que recibí cuando estaba chico. Hay quienes manejan una organización o son jefes de un área y los quieren dirigir con miedo a través de puras amenazas
no funciona, el equipo de trabajo se va a caer. O lo mismo cuando es el jefe y se le nota que no tiene ni seguridad en sí mismo, que no demuestra ese valor, esa actitud de liderazgo. No puede ni siquiera ese jefe atender situaciones conflictivas en esa organización y se dedica solamente a atender, como decimos en México, eres gerente de asuntos sin importancia. Porque solamente las cosas pequeñas que puedo dominar son las que me atrevo a hacer. Más allá de salirme de mi zona de confort, de mi comodidad, no, no, no. Imposible. Y aún más cuando los padres tienen miedo de reprender a sus hijos, de llamarles la atención por algo que hicieron incorrecto. ¿Se va a enojar? Que se enoje. Sobre todo si son adolescentes o jóvenes y tú te das cuenta que su proceder no es ni tan honesto ni tan amable con los demás, ya sea con sus hermanos, en sus compañeros de escuela. Háblales, tú eres la autoridad, dialoga con ellos y ponles límites. Te faltan al respeto, te gritan, te insultan y agachas la cabeza y tú eres el papá. ¿Dónde está la situación de poner límites? Y no estoy hablando de que te enfrasques con ese adolescente o con ese joven a discutir todo el santo día. No, simplemente que le hagas ver cuáles son sus valores y qué consecuencias hay de las decisiones que está tomando. Cuando tú te muestras como autoridad ante tus hijos, o desmiénteme, ¿acaso a ti no te llamaban la atención tus papás? Y a veces era con una sola mirada. Tenías bien claro quién era la autoridad. O con tan solo volteabas a ver, sabías si autorizaban o no autorizaban lo que querías hacer en ese momento, por decir, si estaban en alguna reunión. Y que no podían a lo mejor hablar directamente con la mirada, era semáforo verde o semáforo rojo. Y es, si tú traes realmente problemas con el miedo, habría que ver qué nivel de miedo es. ¿Es un miedo que te paraliza, que te impide realizar lo que más deseas? ¿O es un miedo de advertencia de que debes de tomar acción hacia otra cosa? Hay quienes aseguran que no, yo no siento miedo. Miedo al éxito, para nada estoy pidiendo que me llegue el éxito a todo lo que da. ¿De verdad? ¿Y estás tomando acción para ser exitoso? No, es que no estoy preparado todavía. Me falta un poquito. En eso estoy nomás terminando el esquema para poder empezar. Estoy apenas como acomodando mis ideas. ¿Seguro que solamente es acomodar las ideas? Estoy de acuerdo en que organices, pero que vayas dando paso a paso hacia aquello que sí quieres lograr. Y otra es con la pareja. No me atrevo a decirle cómo me toca, cómo me besa, que no me gusta, porque sé que se va a molestar. No me atrevo a decirle a mi pareja que no gaste tanto dinero, porque sé que se va a molestar. Y como no he sido un santo, mejor ni le muevo. Pero te estás quedando callado, te estás generando un resentimiento, un enojo que tarde o temprano va a estallar. O en
ese miedo de, ya no le digo nada a mi pareja, ya no, me rindo. No va a entender que hay que administrar el dinero, no va a entender que me gusta tener la casa limpia, no va a entender que disfruto mucho el salir con mis amistades. Entonces yo me restrinjo por miedo a que se enoje, por miedo a perderlo. Él me mantiene y gana muy bien. ¿Qué voy a hacer si me divorcio de él? Me quedo en la calle porque estamos casados por bienes separados. La casa está a nombre de él. Yo no trabajo. Él paga todas las cuentas del club. Él hace esto, él hace aquello. ¿Y tú dónde quedas? Entonces, sigues viviendo un matrimonio basura por miedo a perder esa comodidad económica. No, es que es muy buen amante y no muy golpeador, pero muy buen amante. Y no lo dejas porque cuando te vas a hallar otro buen amante, hasta que ya estés en la tumba, te cuenta. Y a veces la agresión no nada más es con tu pareja, es hacia los hijos. Es que me va a golpear si le digo algo porque estaba abusando de nuestro hijo sexualmente. Encuentra cuál es la mejor manera de manejar tus miedos y ponte a enfrentarlos. Algo que yo me he dado cuenta a lo largo de estar trabajando, dando coaching, hay quien tiene miedo de que se levanta, miedo a situaciones irreales. O sobre todo se dan a veces llamadas de un número desconocido, de gente que habla amenazándote y que hace todo el teatro como si realmente estuviera con aquel pariente tuyo y que tú como oyes los gritos, la alteración, empiezas a pensar mal y tu pariente está plácidamente en tu casa y ni siquiera está viviendo esa situación. Pero como el miedo te paraliza, te bloqueas y no se te ocurre de que, ok, pues ya colgué, le marco a ver qué encuentro, ¿no? Si no me responde, pues con otra persona cercana y trato de localizarla, porque muchas de las veces la persona está en el baño, ¿verdad? Y no contesta el teléfono por eso y tú ya te alteraces por esa llamada de esa llamada fraudulenta de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos haciendo una pausa y enseguida regresamos. Lo primero que se recomienda aquí cuando se presenta el miedo. Alguna vez escuché a una psicóloga que decía, el miedo es un pensamiento y un pensamiento lo puedo cambiar. Te lo repito. El miedo es un pensamiento y un pensamiento lo puedo cambiar. Es decir, si yo me estoy alterando por algo que realmente no es un tigre que está hoy afuera, lo primero que debo de hacer es
conseguir esa tranquilidad. ¿Cómo la consigo? Simplemente percatándome de mi respiración, tratando de cerrar los ojos, de respirar profundo y soltar el aire con tranquilidad. Que te des cuenta de a qué velocidad estás respirando, para que vayas poco a poco modificando la respiración. Si yo modifico mi respiración, si está muy acelerada a una manera tranquila, cambia mágicamente mi estado de ánimo. Hay quien fuma porque está nervioso, porque tiene miedo de algo vaya a pasar. A esas personas se les recomienda mucho, respira, inhala, cuentas a 5, detén la respiración, cuentas a 5, suelta, cuentas a 5, deja de respirar, cuentas a 5 y luego otra vez. Y haces ese procedimiento 5 veces. Y si eres una persona que fuma por nervios, por miedo, te recomiendo que previamente antes de encender tu cigarro, date tiempo de respirar, a darte cuenta de cómo está tu respiración en ese momento, porque puede ser una alteración de emociones y que realmente con respirar se acaba el problema y no necesitas estar fume y fume para recuperar esa salud, porque al momento que fumas, lo que estás haciendo es estar respirando de otra manera. ¿Sí te das cuenta? Muy bien. Otro punto sería que, pues, no dejes, no, hay veces que te da miedo de estar peleando con tu pareja y si manejan un mismo negocio, por miedo a no estar discutiendo, le dejas todo el negocio. Y aunque tú eres la persona que mejor administra, te rindes. Cuando te da miedo decirle a tu jefe lo que no te gusta y lo que no te parece, porque puedes perder ese trabajo, esa fuente de ingresos. Y prefieres, a veces cuando ya no soportas a ese jefe, prefieres cambiarte de trabajo y te gustaba mucho lo que hacías, pero te rindes antes de tiempo y huyes de esa situación. Hay parejas que cuando ya notan que esa relación ya va en serio y que tienen miedo a divorciarse, al matrimonio, a los conflictos, termina la relación y aún amándola. O bien cuando también se da con la pareja. Tengo una pareja, me agrada, pero tengo un miedo y un pavor que lo conozcan mis padres. O bien si soy divorciado, tengo un pánico que mis hijos me vean con esa nueva pareja. Y otro pánico más, si mi ex, que era multiceloso o multicelosa, me ve con ella, porque nos arman verdadero drama. Y que ya no es tu pareja, es tu ex pareja. Ya te divorciaste, ya tienes años, ya no tienes nada que ver con ella, pero tienes un pánico por estar, por ser descubierto de lo que estás haciendo y estás actuando bien, pero tienes muchísimo miedo. O en ocasiones de cuando te das cuenta de que,
Hay que reconocer que tenemos miedos. Miedo a atreverse a hacer algo diferente. Es más, miedo hasta irme por otra ruta alterna, porque no, a lo mejor llego tarde. Y nunca la has probado, pero ya estás asegurando que esa nueva ruta de camino a su trabajo no va a funcionar. Y no la tomas. Hasta que alguien más te la recomienda, dices, como que yo intuía que era por ahí. Y trabajar mucho tu autoestima. Si alguna persona me llega con miedos, pues descubrimos si es un miedo real, cree que real o ficticio. ¿Qué posibilidades hay que suceda ese miedo, esa preocupación? Y si va a suceder, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si pasara eso peor, ¿qué solución pudiera haber? ¿O qué cambio puedo hacer para que la situación la viva de manera distinta? Desde una mayor conformidad, desde una autoconfianza que sorprenda a los demás. Aquí, si quieres, vamos haciendo un ejercicio, un breve ejercicio. Si tu situación que estás viviendo no te permite avanzar, no puedes lograr ese sueño que tanto tienes, no tienes la pareja que quieres, en fin. Y traes una autoestima baja que crees que no mereces, no me toca, no me corresponde, y porque a mí, y si me equivoco, y si elijo la pareja inadecuada. Te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Cierra tus ojos y conéctate con esa persona de la cual has recibido amor. Ya que la tengas perfectamente identificada, ponla frente a ti y observa y escucha todas esas palabras de amor que está expresando de ti. Permítele incluso que en la imaginación entre dentro de ti y pídele que escriba lo que te está diciendo de amor, de palabras de motivación, te las diga cuando tú lo hagas, o que te las diga teniendo, imagina que tienes un papel enfrente y que estás escribiendo, que esa persona escribe a través de ti todo lo que te ama, todo lo que te quiere. Y ya que hayas terminado, termina con la frase, tú eres, como si fuera una postdata. Imagina que te está poniendo una postdata de, tú eres. Y ya que la tengas, abres tus ojos y regresas aquí. Y ahora, toma papel y lápiz y anota qué fue lo que te dijo esa persona que tanto te amaba. ¿Qué palabras de amor te dijo? ¿Qué expresiones escribió de amor? Y sobre todo, al final de esa nota, remarca la frase que te puso como postdata de, tú eres.
Y ya que la tengas, conectas, cierras tus ojos nuevamente. Imaginas que la persona vuelve a salir de ti, que está frente de ti. Muy agradecida que le hayas permitido escuchar y expresar esas palabras. Se da la media vuelta y se va. Y tú te quedas conectado con esa emoción que te provocó el que alguien te hablara con amor, te recordara lo importante que eres en su vida, te recordara la persona valiosa que eres, que mereces respeto, que mereces tener esa libertad de expresión. Y te reconfortas con la alegría de saber que hay alguien, ya sea que esté vivo o muerto, hay alguien para el cual tú eras importante. O incluso hay una frase que nos dice, tú puedes ser el mundo de alguien, porque ese alguien te está mirando como su todo. Y esto se da, por ejemplo, en los hijos cuando están pequeños. El niño ve al papá, a la mamá como su todo. Y si el papá o la mamá está razonando en el pasado, porque vivió alguna situación dramática de desamor, de traición, de humillación, esos pensamientos que trae ese basurero de pensamientos le generan una depresión que puede llegar a tal grado su ansiedad que se desconecta y no logra percibir de que si toma esa decisión va a dañar emocionalmente a esa persona para la cual tú eras su único mundo. Date cuenta, pon las cartas sobre la mesa. ¿A qué le tienes miedo? Haz una lista. Tengo miedo desde hacer alguna actividad cotidiana, alguna actividad personal, alguna actividad profesional, alguna actividad de comunidad. ¿Cuál es ese abanico de miedos? ¿Y a qué crees que se deba cada uno de ellos? Para que lo vayas trabajando. Si quieres que te vaya guiando a través del coaching, llámame y lo podemos ir viendo para que ese miedo ya cambie, ya es momento de modificarlo y más cuando tienes años con un miedo improntado de alguien más que no es tu propio miedo. Regresamos en una pequeña pausa y continuaremos con este tema tan interesante. Una de las situaciones que se dan cuando se vive un asalto a mano armada, un accidente automovilístico muy impresionante donde falleció alguien o cuando desgraciadamente se dan algunos casos que raptan a alguna persona, que la secuestran. La experiencia no es nada bonita. Se viven emociones al máximo límite que cuando la persona sale de toda aquella confusión, que no entiende por qué están sucediendo esas cosas en ese momento, cuando logra salir de ese choque, de ese rapto, de ese secuestro, empieza como a encajar, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Si no di motivos, empieza a armar todas esas piezas y al final queda una que difícilmente va a embonar en la primera. Y más si no está recibiendo ayuda
de algún coaching, pues no la va a poder embonar. ¿Qué es esa autoconfianza? Es recuperar cómo vuelvo a salir a la calle, cómo vuelvo a poner un negocio si me robaron, cómo me animo a hacer algo si fui testigo de cómo mataron a mis papás, a mis hermanos por asaltarlos. ¿Cómo me atrevo a traer otro coche? ¿Cómo me atrevo a tener un hijo cuando estoy observando al mundo que es diferente y que me da miedo enfrentarlo? ¿Cómo asumo yo esa responsabilidad de reconocer que tengo ese miedo y que fue un miedo verdaderamente real? ¿Qué es lo que hago yo en una sesión de coaching? Cuando me llegan personas que vivieron una situación dramática donde estuvo en riesgo su vida, y puede ser por un desastre natural de terremoto, de huracán, tornado, qué sé yo. Pongo a la persona a vivir de nueva cuenta esas emociones con la finalidad de cambiar esa red neuronal y que me identifique qué le hizo falta en ese momento, qué deseaba haber tenido en ese momento para que la situación que viviera fuera diferente, qué recurso necesitaba haber tenido en las manos para poder enfrentar. Ya que lo descubre, puede que lo diga o incluso lo puede manejar con colores, porque hay veces que la persona es tanto su miedo, no es cómo voy a decir que fulano me trató de hacer daño. Lo dice con un color, necesitaba haber tenido color rojo, así decir. Cambio esa persona de posición y entonces modifico creándole ese recurso, que recuerde ese recurso que ya tiene. Si lo identifica, ¿cuál es? Ya tiene plenamente identificado qué es ese recurso. Si era color rojo, entonces ahora es conectarlo con esas emociones que le brinda el color rojo en el sentido de esa situación, de ese recurso que ya tiene implantado en su ser para reactivarlo, por así decirlo. Que veía, que sentía, que escuchaba y conecta con sus emociones en visual, en sensorial y auditivo. Y con ese anclaje que se le hace, va y se hace otra vez la prueba de que recuerde esa situación que vivió y hay un cambio porque si tú pones a una persona a vivir ese recurso que ya lo tiene y se lo transmite a sí misma ante una situación difícil, el cambio es inmediato. Y lo he comprobado hasta con personas que les tienen miedo a las ratas, a las cucarachas, como con personas que han vivido una amenaza de muerte, un asalto, un secuestro. Y cómo el cambiarles ese switch, el crear otra red neuronal en su cerebro, les permite de manera más fácil, más rápida, más segura, retomar su estilo de vida, retomar lo que tanto le apasionaba hacer y que dejó de hacer por miedo.
Y como decimos en México, el miedo no anda en burro. Y yo le agrego, no, anda en tren ligero. Es decir, anda en un medio de transporte que se mueve más rápido de lo que te imaginas. Quizás dejó de hacer hasta algo tan simple como creatividad en la cama con su pareja por miedo a que vaya a creer que se metió con otra persona para aprender y no necesariamente pudo haber ido con un asesor en sexología y que pudo haberlo aprendido en un curso, en un taller, donde sea, con una amiga que se lo comentó. Entonces, la invitación del día de hoy, quiero que te quedes con esta frase. Vamos a enfrentar al miedo de una manera más fácil, más rápida, más sencilla, cuando nos damos cuenta de que el miedo es un pensamiento. Y ese pensamiento lo puedo cambiar. Y lo puedo cambiar a través de la programación neurolingüística, que si conoces a alguien que está viviendo situaciones verdaderamente de pánico, de estrés, de preocupación en exceso, comunícate conmigo, ya sea por WhatsApp al más 52 1 331 359 0281. Y podemos tener una sesión online a través de la cual estoy segurísima de que puedo poner esas herramientas en tus manos y crear ese nuevo estilo de vida, lleno de paz, de tranquilidad, de amor, de confianza. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Nos sintonizamos y te mando un gran abrazo. Nos vemos. Gracias.